Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro. Lo cual habla mucho de rasca la cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Que no sabemos. Bien, esa es la voz de María Simón, que es ingeniera y profesora de la Facultad de Ingeniería. Fue electa en 4 periodos para ser decana de la facultad, la única mujer que así lo es hasta ahora. Apenas antes de terminar el segundo periodo fue designada para ser la presidenta de Antel en 2005, que lo fue hasta el 2008. Luego fue ministra de Educación y Cultura, como todos sabrán, y también fue viceministra de esa cartera. Luego volvió a la Facultad de Ingeniería hasta el 2019, que fue la... 2019 no. ¿Hasta cuándo fuiste decana, María? Bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias. El último periodo, ¿cuándo lo terminaste? Empecé en 2015 sí. Y terminé a principio de 2023. Ah, ahí va, por eso dije, no sé. En marzo de 2023. Jugué de memoria y jugué mal. Y lo último que tenía para presentarte era que solo escuché elogios de las clases que das. Que es en las materias donde ya van avanzado, ingeniería eléctrica, ¿no? Sí, en mi vida di muchas cosas como materias, pero últimamente estoy dando 100 últimos años de ingeniería eléctrica. Estoy dando una materia que se llama teoría de la información. Como que a mí me gustaría genérico. Acercar a esta facultad, la Facultad de Información y Comunicación. Bien, como muy genérica. Muy genérico, muy teórico, y a mí me gusta mucho. Y se ofrece para estudiantes de ingeniería eléctrica, de ingeniería en computación, y también de una carrera nueva que se llama Ingeniería en Sistemas de Comunicación. Esa es nueva. Sí, bastante esa ya existe. Claro. Y yo creo que se va a ofrecer en alguna versión de repente un poco distinta, porque cada carrera tiene su personalidad, en la carrera ya aprobada y todavía no puesta en práctica, que se llama Licenciatura en Ingeniería de Medios. Sí. Que es una iniciativa coordinada entre la Facultad de Ingeniería y la FIC, la Facultad de Información y Comunicación. Calza justito ahí. Que nos tiene tremendamente entusiasmados. Lástima que no hemos tenido todavía presupuesto para emprender el camino. Se precisa más horas de que docentes. se ejecute. Antes de meternos... Yo creo que se va a alargar. Ya la gente puede seguir algunas asignaturas que la llevan ahí. Y bueno, las que nos faltan más son las que tienen que ser específicas para esa carrera, porque tampoco se hace una carrera juntando lo que ya existe. Antes de meternos en eso, ¿cuándo dijiste voy a ser ingeniera o voy a hacer ingeniería? O ¿en qué momento de tu vida fue eso? Sabes que no estoy muy segura. ¿No? No. En el liceo. Y bueno, en el sistema educativo uruguayo, y Quique lo sabe bien porque es docente además de secundaria, hay que decidirse cuando uno tiene 15 años. Te hacen optar muy prematuramente. Difícil, sí. No lo hemos podido resolver. Muy prematuramente eso. Y no hemos resuelto eso. A veces incluso es después más fácil transitar entre facultades que lo que te condiciona la educación media. ¿Pero alguna vez dudaste en el bachillerato a ser científico? No sé dónde lo hiciste, por ejemplo. En el Liceo de Colón. En el Liceo de Colón. El Liceo Público número 9. ¿Dudaste si ibas a ser científico o...? No, eso no lo dudé. Y eso que yo vengo de una familia de gente de letras. ¿Mira? Yo tengo el orgullo de ser parienta. Mi abuela era prima de Paco Espínola. Mi madre era profesora de idioma español y de lingüística. Mi padre era contador. Cuando no había economistas, en realidad era así economía. Y más bien me trataba con gente de letras y la sigo admirando mucho, no es que no me guste, pero me gusta mucho las ciencias exactas, me gusta mucho la matemática. Es capaz que en otro ambiente, si hubiera habido, ahora en eso tuvo que ver el golpe de Estado y la dictadura, si hubiera habido licenciatura en matemáticas funcionando bien, es capaz que hubiera agarrado ese viaje. Pero la ingeniería me gusta mucho. O sea, te llamó más que nada por la matemática, sí. Porque capaz que en tu casa no había como una referencia clara. No, bueno. A veces no tiene nada que ver. Había gente que hacía cosas, yo que sé, había gente como no vas a seguir ciencias económicas como tu padre.
Claro. No. No tiene por qué. No tiene por qué. Ahí también se explica un poco tu perfil de... que tampoco es bastante repetido, pero tu perfil hacia la cultura o hacia promover ciertas Yo creo que sí. manifestaciones Yo creo que sí. de la cultura en sentido amplio. Yo creo que sí, aunque también creo que está muy mal una cosa que una vez dijeron de mí y de todos nosotros, porque alguien dijo, María es ingeniera pero es culta. Y dije, ese pero, Mirá que ese pie, pero no me gusta nada. mirá qué pie me das. Un Porque elogio envenenado. el otro día estaba escuchando a Leila ¿cómo es? Guerriero. Guerriero, siempre le pongo la I en cualquier lado, en el Método Rebord, un programa que sale por YouTube, y ella decía esto que me hizo acordar a vos. Era una familia muy, muy estimulante, curiosamente una familia de técnicos y de ingenieros. ¿Mirá? Sí, todos. Bueno, mi mamá era maestra, pero mi papá es ingeniero químico, mi tío era ingeniero mecánico, mi abuelo no era técnico de nada, pero básicamente era dueño de una cervecería, mi bisabuelo técnico cervecero. Eran Un ingeniero químico y con una pasión por la literatura. pero yo he conocido muchos ingenieros y no sé si es algo, ahora odio generalizar, pero en general es gente lectora. Uno piensa que la gente que se dedica a ciencias por Sí, ahí. sí, ciencias duras como... Sí, pero no, es en general casi siempre encontré bibliotecas en casas así de personas estudiosas, digámoslo. Claro. Se sorprendían de lo mismo en la entrevista. Gracias, Leila. Claro, se sorprendían de lo mismo, Hay gente ¿no? que piensa que no, ¿eh? Claro, Hay gente- claro. Y, bueno, y hay colegas muy cuadrados, pero en todas las profesiones hay gente para todo. Sí, sí. Hay gente pató, como dijo una vez un Re- torero. Y está Recuerdo- el sí. prejuicio del científico ahí, ¿no? Muy Sí, metido bien, también en sí, cómo... La imagen del nerd. Exactamente. Yo creo que a esa imagen del nerd le debemos en parte el que haya tan pocas mujeres que siguen ingeniería. Ah, puede Porque ser, ¿no? no nos porque gusta porque ser nunca nerds. es una nerd, y nunca es una nerd mujer No, en general, es la no, imagen del nerd, sí. del nerd varón. ¿Alguna vez En parte, es un fenómeno complejo Sí. y mundial, además, así que no hay que ser No, liviano, no. pero yo creo que eso influye, ¿sí? Y deberían saber las chiquilinas que hay gente de todo. asociado a esto de las bibliotecas en las casas de los ingenieros o de las personas que no se dedican estrictamente a la literatura, alguna vez te escuché decir que falta poco para que la gente te abra la puerta de tu casa y en vez de mostrarte el lugar donde está la biblioteca, abran la puerta de la heladera porque hay más Sí. hay más una cultura, no sé, de la comida tal vez y menos de las letras. Yo solo decía, lo tenés que poner Capaz en que no lo dije contexto. también, hay que ponerlo en contexto, sí. Lo decía hablando de esta onda así como un poco hipster, de las cosas muy gourmet. Ah, bien. Yo en serio, yo he oído gente de la que en algún momento discutí de ideología y que me empezó a contar con qué tipo de madera ahumaba el salmón. No. Ah, claro. Para. Bien, ya te Entonces- entiendo. La extrema, sí, es un tema de ponerle énfasis en cosas que parecen no ser. Es un tema, yo que sé, por eso por lo menos no nos peleamos, pero Claro. no hay que evitar la confrontación. Yo creo que un poco, yo no sé si no tiene un Bien. poco que ver con eso. Bien, Y evitar la confrontación es malo. claro. Tenemos que poder confrontar sin pelearnos, ¿sí? Porque tú opinas distinto que yo no te agarro bronca a ti. Sí, justo me hizo ahorrar María cuando hablamos con Aldo Masuccelli la semana pasada, que hablaba Tal cual, yo pensé lo mismo. de cómo antes los medios se creaban ya abiertos a la confrontación y uno le daba las páginas del otro al otro para que le conteste, y eso era parte de ir pensando e ir formando opinión, ¿no? Claro. Eso falta mucho. Sí, más que nada en el marco hoy de la idea de esta del tiempo de la cancelación o de Eso. o del no estar atentos o de ya por un lado la cancelación, sí, y por otro también cómo hoy se construyen algunas redes sociales, por ejemplo, en la que los círculos van quedando siempre alejados de otros. Entonces, el propio algoritmo incluso a veces te va alimentando tus ideas y tu entorno y vas alejándote cada vez más de quienes piensan distinto que vos, de quienes tienen una mirada diferente que vos,
y nunca se genera ese espacio a la confrontación y al diálogo, ¿no? Eso pasa. Las redes a veces son como una especie de sucedáneo del espacio público, pero un sucedáneo falso. Exacto. Porque uno tiene amigos de Facebook, de lo que sea, bastante parecidos a uno mismo. Entonces no confronta nada. Y al que no le gusta lo cancela, como dijiste tú. Y la propia red se encarga de siempre permitirte. arrimarte a la gente que vos decís, este puede andar bien contigo, vení. Sí, es capaz que te gusta ser amigo de tal. Exacto. La red se celestina. Y entonces no se confronta, o la gente además tiende a reproducir cosas con las que está de acuerdo sin verificar si son ciertas o no. Sí, es casi como un sesgo cognitivo. Sesgo ¿no? cognitivo. Una cosa así. Tiene menos, tal vez es más fácil cruzarte con gente distinta a ti en Twitter, que yo no tengo, lo confieso, pero también de una manera muy agresiva en general. También, es cierto. Y eso tampoco es discutir. Si tuve un palo en la cabeza para empezar, no confrontamos ideas. ¿Y no te acordás entonces el momento exacto o en algún momento que dijiste, bueno, Facultad de Ingeniería, la matemática te llevó? La matemática me llevó, Sí. Facultad de Ingeniería. ¿Cómo eran aquellos años en la facultad? ¿En qué año entraste Yo entré después ya durante la intervención. en el año Casi seguía, 74. 74? Nos juntamos con la gente que había empezado antes, porque se suspendieron los cursos. Incluso en el 74, cuando yo empecé, se empezaron los cursos bastante tarde, tipo en abril de repente o cosas así. Claro, porque recordemos que en el 73, justo en la Facultad de Ingeniería, en octubre, fue el episodio famoso de la bomba, donde hay un estudiante que muere, que se llama Marcos Caridad, que se lo vincula a los grupos de acción unificadora, los famosos GAU, que también a lo largo de los años el Centro Estudiante de Ingeniería o la Facultad de Ingeniería, digo, lo que me tocó ser parte, nunca se supo bien si se terminó de reivindicar quién, digamos, fue la excusa y la versión que tuvo la dictadura militar, que había dado el golpe en junio, de en octubre intervenir toda la universidad con el alegato de que se estaban preparando bombas, había como cierta resistencia en ese lugar, y claro, en el 74, incluso ahí que hubo prueba de ingreso, ¿fue ese el primer año que impusieron? No, yo no di prueba de ingreso, hubo después. ¿Cómo viste? Fue muy bravo. ¿Cómo viviste esa esa facultad, digamos? Empezó tan tarde que yo, que había terminado el liceo, me inscribí en la UTU para hacer algo, yo que sé, porque no sabía qué iba a pasar. ¿UTU de? UTU en el se llama Instituto de Electrónica y Electrotécnica, el IEM. Ahí va. Bueno, se ve que me gustaba la ingeniería eléctrica. Sí, ya. Las cosas venía bien, sí. Ya ibas perfilada. Pasé muy bien. Incluso tenía ganas de seguir, pero después ya con las dos cosas, cuando empezó la facultad, no podía con las dos. Claro. ¿Y eso dónde se cursaba? ¿En qué UTU? En la UTU, que está por Joaquín Requena. Sí. No me acuerdo. Chaná. Chaná. No, es como de es? Dante para el otro lado de 18. Bien. Bien. ¿Dónde es la IEC? ¿Capaz ahora? Sí, creo que sí. ¿La Escuela de la Construcción? No, ahí no. Bueno, por ahí. No sé qué hay ahí ahora. Y ahí empezaste ese ahí año. Empecé algunos meses, pero algún mes, a veces, capaz que ni un mes. Uno se acuerda a veces de las cosas como si fuera más tiempo, pero claro, como todo era nuevo para mí, capaz que no fue tanto tiempo. Cuando las cosas son nuevas, viste que cuando viajas te parece que pasa más tiempo. Sí. Y no es que parece aburrido, es que pasan muchas cosas, el tiempo es denso. A mí pasaron muchas cosas. Y después, bueno, la facultad era un lugar difícil, de una facultad devastada, en que no había investigación, muchos en docentes que había muchos docentes y exiliados y presos. Algunos docentes buenos tuvimos, y yo creo que merece hacerles un gran reconocimiento a ellos. Y el propio Macera lo dijo después, cuando volvió, cuando todo volvió a la normalidad o a lo que deseable. El propio Macera dijo, los que se podían quedar hicieron muy bien en quedarse, los que se podían quedar tenían que quedarse, porque Macera era muy terminante. Claro, porque en realidad había como una especie de, uno podría decir, este era docente en la época de la intervención, como algo en principio que tendrías que demostrar que no estabas a favor. Es que hubo gente que había pensó que firmar así. Una fe democrática, ¿no? Se le llamaba de esa manera. Sí. Ahora, yo estoy agradecida a los profesores buenos que tuve, que no fueron todos, tuve también malos, y creo que había más malos que ahora, sin duda. Pero los profesores buenos nos educaron, nos transmitieron pensamiento crítico. Y eso es lo más cuestionador que te pueden transmitir.
¿En qué momento? Aunque sea a través de la matemática, sea a través de la física, si transmiten pensamiento crítico, criticas también otras cosas. Y uno empieza a hablar con los compañeros dentro de lo limitados que estábamos, porque no era como ahora. Uno entraba a su clase y lo estaban ahí vigilando que no se quedara haciendo otra cosa. Tenía su clase y se tenía que ir. Claro. Si lo comparás con ahora, que la facultad está llena de estudiantes, no sé si fueron hace poco a la facultad de ingeniería, está llena de mesas, la gente, incluso aunque no tenga clase, viene a estudiar a la facultad con los compañeros. Mesas, pizarras, wifi. Frío, hace un poco de frío, pero se ve que los jóvenes lo van siempre bien abrigados. Bien abrigaditos con el mate. Pero es un ambiente hospitalario, es una diferencia brutal. Era un ambiente rechazado, que te rechazaba, que además te mirabas, que si te hace el pelo largo, la pollera corta, dejarle carnet de identidad a la entrada. ¿Y enseguida tuviste la oportunidad de trabajar en el Instituto de Matemáticas? Sí. Muy rápido, al otro año, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Era como la principio, realización de estar enseñando matemática, que era tal vez lo que más te gustaba y todavía no habías tenido. Me gustaba mucho, pero fue muy fuerte, porque recién lo había hecho, que te largan a enseñar así. Eso no hay que hacerlo con los grados 1, pero a mí me lo hicieron. La historia a veces se sigue repitiendo. Pero tu formación pedagógica era un empujoncito en la espalda. Andá y de este práctico. Claro. Y uno, pero lo recordaba. Más allá de, me imagino, el desafío, lo recordás con cariño, digamos. Claro, con y me acuerdo de esos alumnos que tuve, que de repente algunos hasta eran mayores que yo. Te iba a preguntar eso, claro. Pero los recuerdo con mucho cariño, y algunos no me acuerdo. A veces que me encuentro con gente por la calle y me dice, yo tuve clase contigo y no. No, pero era una facultad donde las generaciones eran, no sé, 10 veces más chicas, capaz. Esa no, porque hay que ver que nos contaron a 2 generaciones. Esa no. Pero capaz que hablamos de 200 no personas. Tampoco. Sí. Bueno, para tener una idea. Ponele, 200. También se da otra vida en ese sentido dentro 300, de la facultad. Sí. Pero teníamos varios grupos de prácticos. Yo daba prácticos, es una experiencia interesante. Y después... Y bueno, después seguí ingeniería eléctrica. Sí, tu título es de ingeniera. ¿Ya existía el título de ingeniera electricista? Porque no. Por eso mi título es ingeniero industrial, opción electrónica. Me llamó la atención. Dice eso. Sí, fueron cambiando los planes de estudio muchas veces. Pero era lo que se dice ingeniero eléctrico. Era lo que se dice ingeniero eléctrico. Una opción dentro de industrial. Sí. Después empezaste a trabajar en el instituto propiamente de ingeniería eléctrica. Sí. Para siempre. Digamos. Para siempre. Porque por más que hice otras cosas, estuve en el ministerio, trabajé en UTE también un tiempo, cuando recién me había recibido. Nunca dejé de tener por lo menos algunas horas. Y en Antel también habías trabajado un tiempo. En Antel había trabajado, no como su presidenta, sino... Antes de que te llame Tabaré. Como Nobel recibida, sí. O sea, vos hasta ahí, digo, llamar Tabaré es una metáfora. No sé si en algún momento Tabaré Vázquez te llamó para ofrecerte ser presidenta de Antel, pero vos hasta ahí, no si bien no habías tenido una trayectoria político-partidaria, ¿o sí? Partidaria, capaz que establece en el Frente Amplio, pero... Del Frente Amplio sí, yo nunca estuve en ningún sector. Eso. Del Frente Amplio, y sigo sin estar. Y además, como decana, y yo, como tú dijiste, justo antes de que me llamaran a integrar el gobierno del Frente, era decana en ese momento, como decana no puedes tener actuación política partidaria. Claro, como que... Sí. Y en ese asiento de los entes autónomos no está permitido. Y yo siempre he sido muy cuidadoso en ese sentido, me parece que está bien. Es una disposición constitucional, además. Exacto. Ahora, claro, en este momento me siento liberada. No, pero en aquel momento, digamos, si bien, si no me equivoco, hubo más de un caso, estoy pensando en Cacho Casaravilla, ¿no? O sea, digamos, el gobierno del Frente Amplio echa mano acudió a la universidad. A mucha gente que estaba en la academia. Pensé que iba a acudir más. Bien. Yo cuando se vio que iba a ganar el Frente Amplio, y todavía no me habían llamado a mí, dije, tenemos que prepararnos. Y sí, pues, es como algo tenemos que prepararnos natural. Porque es natural que se pida mucha gente. Y yo personalmente, y creo que muchos compañeros, no íbamos a dar la espalda a un primer gobierno siendo partidarios del Frente Amplio. Uh-huh. Y en lo que podíamos aportar. Y además en ese gobierno se llamó a mucha gente especialista en el tema, cosa que es muy buena. Pero yo pensé que iba a ser más fuerte y tenía miedo de que se produjera como un desvalijamiento de la universidad, como un vaciamiento, y pensé algo que yo creo que sigue vigente y podría ser interesante,
que si un profesor titular, si alguien con experiencia se va a crear un servicio, o a recrearlo, a darle una nueva óptica a una unidad reguladora, a una empresa del Estado, a una unidad de un ministerio, como por ejemplo la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección de Telecomunicaciones, la de Energía, en la que también hubo universitarios, en este caso Ramón Méndez en la de Energía. Sería bueno que, por ejemplo, si tiene dedicación total, pudiera tener como una especie de año sabático, pero años sabáticos, claro, un periodo sabático en la política, pero que además se llevara consigo a colaboradores, o colaboradores trabajaran con él para formarlos en eso y dejar el Estado fortalecido. Claro, o sea que de repente el profesor volviera a la universidad, porque no tenemos que hipotecar el futuro por el presente. Claro. Yo tenía un plan, no pensé que me iban a pedir a mí que participara, yo tenía un plan para los otros. Para los que vayan a llamar, una especie de como hacer encontrar la vuelta para que esa participación tenga una retroalimentación en la academia, digamos, y también en la empresa o en el sector al que se vaya. ¿Pero te sorprendió en aquel momento el llamado? Sí, me sorprendió, sí, no esperaba eso, sí. Me llamó un compañero, pero después sí fui a hablar con Tabaré Vázquez antes de aceptar. Y imagino que la decisión fue difícil, ¿no? Y fue difícil, sí. Porque no era un campo bastante distinto. Sí, de todas maneras el ser decano te da una cierta experiencia en la gestión, sí, que me vino muy bien. Y el cogobierno te da una experiencia en la discusión política que también me vino muy bien. Que había compañeros que no la tenían. Claro. Y de repente eran más informales. Decían, ¿me prestás usted? Decían, bueno, mira, vamos a dejar escrito. Claro. Y tan burocrática sos. No, el Estado, en el Estado no es las un cosas boliche. tienen que... Claro, esto no es un no boliche. somos amigotes, claro, y nada más. Claro. Y eso, la universidad es una buena escuela. Es una buena escuela. En ese sentido. Y después vino el ministerio. El ministerio. Que ahí sí, justo esto que hablábamos al principio, ¿no? El vínculo con la cultura no entendida, con lo científico. Sí, ojo que el ministerio también está a cargo de la Dirección de Ciencia y Tecnología. Claro. ¿no? Y mientras yo estuve, que fue 12 años y medio, una cosa así, el Gabinete Ministerial de la Innovación funcionó. No funcionó siempre, eso fue una macana, pero cuando yo estuve funcionó y venían los ministros. O sea, era una... Entonces se generaban líneas. Porque la ANI tiene que ser ejecutora. Claro. A veces las funciones se han desdibujado. Tiene que haber alguien o alguienes o un grupo que define líneas políticas en ciencia y tecnología. Y está bien que se definan líneas políticas, se definan, por ejemplo, temas prioritarios para el país. Lo cual no quiere decir que no se hagan los otros. Pero quiere decir, por ejemplo, vamos a llamar proyectos en tema de riego, de agua, por decir algo original, sí. así que a nadie se le ocurre. En este momento no. A nadie le importa. Exacto. Vamos a llamar proyectos pero también tiene que haber un apoyo a las carreras de la gente, tiene que haber como distintos instrumentos y un mismo instrumento no sirve para todo. Las carreras de la gente hay que apoyarlas para que la gente sea buena y no importa si hace cosas teóricas, prácticas, que sea buena. Eso es, claro, ahí hay un periodo, ¿no? Donde se hace el plan estratégico en ciencia y tecnología. Se hace el plan estratégico, el llamado PENCTI. Se genera la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, como su brazo ejecutor. ANI tiene que ser el brazo ejecutor. Claro. Nos faltó un organismo de evaluación realmente independiente. Que podría haber estado en la órbita de ese gabinete, por ejemplo, o el CONICYT. O el CONICYT, pero el CONICYT no ha tenido hasta ahora recursos propios. Yo creo que en este momento que se estuvo hablando de reordenar el sistema de ciencia y tecnología, el MEC hizo recientemente unos talleres sobre el tema, sobre los que me gustaría después decir algo, pero voy a no hacer tantas digresiones. Hablábamos de que es ideal tener definidor o definidores de políticas, ejecutores profesionales, estables, no sujetos a los vaivenes de elecciones, y un organismo de evaluación y de definición, y un organismo eventualmente el mismo u otro de vinculación con la sociedad. Todo eso con un aumento presupuestal también, que obviamente que en ese sentido también haber estado, digamos, digamos te tocó muchas veces, me imagino, estar del lado de la universidad, tratando de convencer a los políticos, sobre todo a los parlamentarios, tal vez para que
inviertan más ingresos y luego haber estado del otro lado de la discusión, Sí. también convenciendo, imagino, pero viendo las restricciones o tratando Viendo las de... restricciones, viendo las discusiones. Claro, del otro lado yo di discusión y creo que, bueno, de hecho en 2008 fue que se dio el aumento presupuestal más alto para la universidad. Pero bueno, uno hace concesiones con la realidad. Por ejemplo, y discutir qué se incluye en educación y qué no. Claro. Ejemplo típico, educación militar y policial. Para mí, sinceramente, son educación y tienen que ser. No veo mal que se incluyan en la educación, pero hay gente que lo ve mal. ¿Y Hay qué argumentos recordás que, o sea, qué era lo que costaba más y sigue costando de convencer al sistema político o a los parlamentarios en que Uruguay no puede tener ese nivel de inversión siempre medido en porcentaje del PBI, que es Sí. la Pero es manera terrible en que tenemos, pero realmente estamos, digamos, Brasil hace décadas que invierte más del doble, digamos, en proporción. Incluyendo gobiernos dictatoriales. Exactamente. Sí. ¿Dónde ves ahí algo más? Tiene que ser algo estructural, no puede ser una anécdota. Uno no puede explicarlo con una persona o una postura, es algo estructural. Hay cosas estructurales y hay cosas culturales, y la cultura es de las cosas más duras que hay, ¿eh? La cultura es muy buena, pero también puede ser muy mala. Esto de pedir siempre a cambio, muéstrenme a ver en qué puse cada peso, en lugar de saber que hay cosas que hay que esperar 10 años, tal vez. Una cosa es que, claro, que se dice, esto tiene que ser sustentable al cabo de 2 años. Eso es, si te dicen que sí, es mentira. Yo eso le digo, mentime que me gusta. Sobre todo en algunos aspectos, en la enseñanza es uno de ellos, ¿no? Si tú querés, exactamente, si querés incorporar un tema nuevo, vamos a decir, supongamos que no se estuviera trabajando en polímeros, que ya se está, pero quisiéramos fortalecer un área, algún nuevo material, no sé, algo así. Entre que mandás a alguien a estudiar en el exterior, que vuelve, que se instala un laboratorio, que empieza a desarrollar algo, que de repente empieza ofreciendo algún curso de posgrado, que compromete menos que una carrera, que después empieza a llegar al grado, el ciclo son como de 15 o 20 años. Y tal vez los brasileños... Yo no sé, lo que yo me pregunto, los brasileños, yo Digo, qué sé, pongo como ejemplo voy a porque decir en una la cosa medio superficial de repente, pero están convencidos de que son un gran país y que tienen que echar para adelante. Y lo son, de alguna manera, lo son, ¿no? Son y lo un son. continente Son un entero continente. y tal vez lo tienen más. Pero no, digo, le pongo el ejemplo de Brasil porque claramente es la diferencia más, tal vez el que está mejor posicionado Sí. en los índices donde se miden estas cosas. Sí, yo cuando se habló del resto del reordenamiento, dije, bueno, antes del reordenamiento vamos a hablar de otra cosa. Vamos a ver si creemos que la ciencia y la tecnología promueven el desarrollo o si queremos un desarrollo basado en la ciencia y la tecnología, un país basado en eso. Hay distintos modelos de país, alguien puede querer otra cosa. Sería interesante que alguien explicite que no. Que alguien ¿Por qué dijera, no? por ejemplo, yo lo dije, porque yo falta eso. Yo soy muy frontal. Yo digo, a ver, hay gente que cree en el campo y el puerto, Pero no lo dicen. que es lo que no lo dicen. Ahora yo lo complementaría, campo, ferrocarril y puerto, y queda precioso. Claro. Incluso ferrocarril de alcance regional, y hay que pensar en otro puerto, eso sí, porque el puerto que tenemos ya está ahogado. Pero sería más interesante discutir Ese es un si alguien modelo. lo dijera, ¿no? Hay otra gente, otros modelos en el mundo, como la producción de tipo maquila, basada Claro. en la mano de obra barata y en el poco respeto al trabajo. Yo no deseo eso, por supuesto, porque además, aparte de no desearlo, es un modelo que se termina cayendo, porque si la calidad de vida de la gente mejora, que es lo que se desea, entonces los salarios suben y entonces esa producción maquilera se muda para otro lado, como está pasando. Sí, sí. Ni hablar con De el China despertar se está Medio yendo Oriente a de Pakistán, a Camboya. Sí. Pero hay modelos de país. Ahora, si queremos un país que apueste al conocimiento, un desarrollo basado en el conocimiento, bueno, digámoslo claro y obremos en consecuencia. Estamos con María Simón, ingeniera,
ex decana, ex ministra de Educación y Cultura, y estamos en este Rascá la Cáscara que tiene un formato Perfil, ¿te gusta decirle? formato perfil, no sé, Una charla, una conversación con María hoy. con personas que me parece que merecen tener más registros de sus charlas, y que está bueno que la radio de la universidad tenga esas voces. ¿Les parece ir a una tanda y ya volvemos? Rasca la Cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Hay un tema en Rascar la Cáscara que ha estado sobrevolando, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la digitalización, con esta vida de algoritmos que deciden cosas, y nos gusta problematizar porque nos ha invadido un montón de cuestiones en este sentido. Y nos gustaría charlar con María, porque no hablamos de lo que te dedicaste, hablamos de dónde anduviste, pero tu métier, tu objeto de investigación, tu disciplina, es el procesado de las señales, y en particular del video, donde el aprendizaje automático, o esto que se le llama más de manera rimbombante inteligencia artificial, ha sido, digamos, de uso desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué reflexión pensando en lo que hacías, no sé, en los años 80 con respecto, o en los 90, con respecto a cómo comprimir un video? Estoy diciendo algo que capaz que no te dedicabas exactamente a eso, pero ¿qué hacer para transferir un video con respecto a este mundo que tenemos hoy? Una pregunta muy general. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Mira, yo trabajé en compresión de video cuando empezaron a desarrollar los estándares para videoconferencia o para, en general, video en movimiento. En ese momento no se aplicaba inteligencia artificial. Se aplicaban y se siguen aplicando muchos algoritmos que transforman la señal de tal manera que se aprovecha toda la redundancia que tiene. Eso tiene mucho que ver con el curso que estoy dando ahora de teoría de la información, justamente. Porque la información que transmitimos tiene alta redundancia. Por ejemplo, si te imaginas un video, es como una sucesión de cuadros. Cada uno con el siguiente en general se parecen mucho. A veces no, pero es excepcional, en general se parecen mucho. E incluso se puede detectar movimientos, en particular el paneo de una cámara, se puede compensar el movimiento, y entonces se hacen varias operaciones en que al final lo que te queda para transmitir es bastante poquito. Y además se hacen procesamientos de tal manera que los errores no afecten o afecten poco. Que eso tiene mucho que ver con telecomunicaciones. Errores del propio video, de la propia no, los errores en la transmisión. Ah, en la transmisión, claro. Toda transmisión está sujeta a ruido. Claro. Y errores que se puedan subsanar de acuerdo al contexto. Se pueden subsanar muchísimo. Ahí se empezó con lo que ahora usa la televisión digital en gran forma y medida, que en esa época no estaba todavía la televisión digital, que no sé si habrán visto, que sí, tienen que haber visto, que en general se ve perfecto, hasta que se aparece una cantidad de bloques juntos. Sí, o no se ve o se ve perfecto. Aquello de las, a eso de le dicen a veces sombras, efecto umbral. Claro, lo de la nieve, los fantasmas y las cosas dobles no existen. Eso es propio de la televisión analógica. Ahí te das cuenta de que estás viendo un canal analógico. Claro. Sí. O sea que en realidad... es decir, que hay mucha compensación de error, y que puede haber muchos errores en el canal sin que los percibamos. Cuando ya los percibimos es porque hay muchos. Porque eso tiene que ver también con otra disciplina que surge de la teoría de la información, que es los códigos correctores de error. ¿Los? Códigos correctores de error. Ah, ahí está. Códigos basados en álgebra que permiten corregir bastantes errores. En un contexto en que además uno no puede pedir retransmisión. Hay otra manera, cuando se detecta un error, pedir retransmisión. Claro. Internet muchas veces funciona de esa manera, a nivel de pequeños grupos de información. Hoy, si te imaginas, no sé, una transferencia bancaria, no tiene exigencias de tiempo real, pero podés pedir que te la transmitan otra vez. Y entonces podés pedir que te la transmitan otra vez. Entonces, en lugar de detectar, de subsanar errores, más bien se detectan y se pide retransmisión. En el video, en cosas así, hay que seguir el tiempo real, si no se pierde la secuencia. ¿Tú me preguntabas eso? No, en realidad, digamos, el eso advenimiento del tiene que ver aprendizaje automático
Lo pregunto porque muchas veces está como sobrevolando que, o es cierto que en muchísimas disciplinas ahora todo se hace con estas nuevas tecnologías o en realidad también hay como una especie de demanda para parecer que estamos en la ola, en aquello que nosotros hacemos, queremos meterle inteligencia artificial a veces sí. Para que y en realidad capaz que esos algoritmos ya funcionan perfecto. Mirá, con álgebra y un... Eso es álgebra transformada, una cosa que se llama transformada de coseno, que parecía la transformada de Fourier, una cosa tan clásica, pero hecha con un algoritmo de computación extremadamente rápido. Si tenés un modelo y el modelo marcha bien, no le metas inteligencia artificial. Te lo recomienda María Simón. La inteligencia artificial tiene sentido cuando no tenés un modelo o el modelo es extremadamente costoso, claro, y difícil de hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se hizo hace unos años, ya un proyecto de estudiantes, un proyecto de fin de carrera de estudiantes de ingeniería eléctrica, que era un localizador adentro del Museo Nacional de Artes Visuales, el que está ahí cerca de la facultad, en frente al Parque Rodó, en la calle Giribaldi. Ah, mira, no me acordaba, no sabía el nombre de la calle. Sí, ahí enfrente del Parque Rodó. Querían un localizador indoors, se llama, como que condujera a la gente, le dijera dónde estaba, en particular para gente de baja visión. Que los vaya guiando por la visita del museo. Sí, digamos, que le diga pues qué cuadro tenés enfrente. Obvio, la gente después lo ve cuando se acerca, pero además le dan datos sobre el cuadro y le dicen qué sala está, etcétera. Y que funcionara con los celulares de la gente, porque no es práctico en este momento darle un dispositivo a cada uno. Claro. En este momento la gente ya tiene un dispositivo en la mano, que si se quiere poner auriculares, se pone sus auriculares, y que es capaz de muchas cosas. Entonces, los muchachos lo que hicieron fue ver con qué intensidad se captaban distintas señales de Wi-Fi. Es decir, había emisores de Wi-Fi en el museo, varios, se pusieron más de los habituales, había muchos emisores de Wi-Fi. Y entonces el celular o el receptor cualquiera lo que hacía era detectar con qué intensidad recibía cada uno de ellos, identificarlos y ver con qué intensidad. Imagínate si estás si te querés ubicar en un lugar y decís, yo veo tal cosa cerca, tal cosa la veo lejos, veo para distintos lados y eso me permite deducir dónde estoy. ¿Te imaginas? Uh-huh. Bueno, y es como si el aparato oyera o recibiera distintas señales con distinta intensidad y dice, bueno, si yo recibo con esta intensidad porque las señales se identifican, con esta es porque estoy en la sala 1. Simplemente con la intensidad. La intensidad de la señal. De las variadas señales. Exacto. Identificando cada una como si fuera un paisaje de señales de Wi-Fi. Claro. Eso se podría haber intentado un modelo, pero era muy complejo. Modelo más conceptual. Un modelo conceptual de cómo se propagaba cada señal según la intensidad que tenía, según la geografía o la arquitectura más bien, uh-huh, del museo, porque se propaga por el hueco de la escalera, por el hueco del ascensor, pero se optó por otra cosa. Llenarla de datos. Decirle, mira, cuando recibís, ahora que recibís las cosas así, estamos en tal lado, ahora estamos en tal otro, estamos en tal otro. Y que el bicho aprenda. Unas cuantas veces. Y el bicho lo que hace es aprender, tal vez aprender es una metáfora un poco ambiciosa, claro, pero el tipo identifica y clasifica los distintos paisajes de FM, en el sentido de que paisajes de Wi-Fi, perdón, en el sentido de que los explique, y sabe dónde está. No llegaron al final a otra etapa que era interesante, que era seguirlo entrenando más con la propia gente que visitaba el museo. Lo entrenaron ellos. Estar continuamente. Claro, porque además, si lo vas reentrenando, se puede adaptar a distintas muestras. Claro. Ya que está el cuadro de Carlota, ya que está no sé qué, lo que usted tiene enfrente, tal cosa. Y después había se insertaban como piezas de descripción de una persona que sabía de arte sobre los cuadros que estaban ahí. Entonces, era más fácil enseñarle o entrenarlo, tal vez más fácil, más cerca de entrenarlo, de esa manera.
como un método, una decisión más de acercarse al problema que tenemos que resolver, sabiendo que es una herramienta más. Es una herramienta más. En este caso, en lugar de hacer un modelo algebraico, que era tremendamente complicado y probablemente infructuoso, porque después las cosas cambian con el tiempo. Claro, si me tirás una pared me complicás. Bueno, eso iba a ser en todo sentido, pero... pero yo que sé, suponete que un día baja la intensidad de uno, o que queda apagado uno de los emisores de Wi-Fi, cosas así que puede pasar. Claro. Eso, y además era relativamente, era un problema muy abordable de esa manera. Y lo cuento porque hay muchos otros que podría contar, pero me parece que es un ejemplo ilustrativo. Sí, se entiende bien. De que tampoco hay magia. Eso te iba a decir, la parte disruptiva, que es cierto, digo, se dan... Hemos charlado del chat GPT, hemos charlado... Claro, son cosas distintas. Te iba a preguntar si habías jugado con todos este bichito. Hemos jugado. Con el bichito llamado Dalí, que tiene más que ver con imágenes, que capaz que está más cerca de tu Ese lo disciplina. Digamos, ¿ves algo disruptivo? ¿Ves algo realmente, por ejemplo, en lo que Uruguay debería apostar con fuerza a posicionarse en estas cadenas globales de valor que hablamos y dar alguna especie de salto para posicionarse en el mundo como algo apostando a esto, o lo ves como una moda más pasajera? Mira, hay empresas que trabajan desde hace años en esto. Hay colegas, gente que fue alumna de nosotros, que está trabajando desde hace tiempo y que hace inteligencia artificial desde hace tiempo. Es un paradigma distinto de programación, yo diría. No lo quiero despreciar tampoco, me parece que es un paradigma distinto. El programa cambia, se entrena, se adapta, eso es muy interesante. Yo creo que el Uruguay está bien que se posicione en eso, como está bien que se posicione en general en disciplinas intensivas en conocimiento. Claro. Porque nosotros la tenemos un poco difícil en lo que es fabril, que sin embargo sería importante hacer porque es lo que genera más mano de obra, más el empleo, digamos, pero también están las disciplinas asociadas al conocimiento y ya hay empresas uruguayas que trabajan internacionalmente. Yo creo que nos tenemos que posicionar fuerte en lo que es conocimiento en general, en lo que es incluso lo que parece teórico, muchas veces después deviene en práctico, deviene en capacidad de pensamiento para encarar problemas interesantes. Por eso no hay que descuidarlo, y que hay que posicionarse, sí, sin duda. Una cosa que me parece que sería importante es crear algún instituto de investigación, porque tenemos muy pocos institutos de investigación en Uruguay. Tenemos, el Clemente Estable, que es el más viejo y para mí muy querido, el Pasteur, el INIA, y ninguno más. Claro. Nada en matemática, física, ciencias exactas en general, nada en informática, incluyendo aprendizaje automático. Tenemos cosas muy modestas dentro de la universidad, muy modestas, pero de las que estamos re contentos. Por ejemplo, el que llama CICADA, que es un centro de análisis de datos. Esto tiene que ver también con lo que llaman Big Data. Y que durante la pandemia también tuvo su avance. A veces las crisis te hacen avanzar, poder analizar los datos y crear modelos o crear previsiones era muy importante. Hicimos muchas cosas que no sabíamos que podíamos hacer en ese momento. Obligó a juntarse y a conocerse también. Sí. Muchísimos, hay gente muchísimos de investigadores. La que nos sorprendimos de lo alto, lo baja que era. Porque como la conocíamos por Zoom, no sabíamos. Es cierto eso. Trabajamos con médicos, trabajamos en un proyecto que yo creo que, mira, si yo estuviera en el Ministerio de Salud Pública, me tiraría encima de eso para hacerlo constantemente, hacer vigilancia epidemiológica, que es hacer vigilancia epidemiológica en las aguas residuales. O sea, analizando, claro. Porque eso es como un test que le haces a mucha población junta y que después, remontando la red de saneamiento, podés identificar en un barrio. Y ya está anonimizado. Anonimizado está. Ya están anonimizados los datos. Pero se puede cercar bastante bien un barrio, un grupo de manzanas para ir después a testear. O para tomar medidas preventivas, porque además no solo para el COVID, puede ser para otra cosa. Yo me preguntaba, esto es tan inteligente, porque yo de biología no sé, ¿por qué no se hizo antes? El origen de la epidemia. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué? Porque era imposible detectar cosas en una dilución tan terrible. Y ahora tenemos la técnica de PCR que permite multiplicar
los virus o los microorganismos antes de analizar. Así fue, Entonces creo se que puede detectar y concentraciones bajísimas, porque son bajísimas. Claro. Sí, es que alguna vez escuché que se hacían estudios de, digamos, niveles de consumo de drogas en ciertas poblaciones. Sí, o se puede a través de de las aguas residuales también. Y no sé si no es el origen de la epidemiología como disciplina, eso de ponerse a mapear dónde estaba la gente y bueno, y descubrieron tratar ahí de seguir unos pozos que estaban contaminados y los que tomaban agua de esos pozos por simplemente mapear. Y hoy tenemos tratar de seguir la dinámica de una enfermedad. Claro. Que además ha cambiado con que la gente viaja más, se mueve de otra manera, ha cambiado la dinámica de cuando se empezó a estudiar ahora. Otro de los aspectos que a veces se ponen arriba de la mesa cuando se charla de aprendizaje automático, y vos creo que lo planteaste bien, María, hay como una especie de dicotomía o de decisión que alguien tiene que tomar cuando uno dice, bueno, vayamos por un modelo más conceptual, es decir, me acerco a este objeto de estudio tratando de determinar qué queda adentro, qué queda afuera, cómo influye una cosa en la otra, buscando causalidades, buscando ecuaciones o cuestiones matemáticas para cuando uno suba el otro baje, y otro paradigma que es el de, bueno, te doy todos los datos que tengo, que ahora por la digitalización son muchísimos, sí. Y vos aprendé y decime, y no sé bien qué pasa ahí adentro, pero obtengo buenos resultados. Hay una especie de detrimento de la tarea científica en echar demasiada mano, estoy siendo muy esquemático, demasiada mano a esto de, no, olvidemos, ¿para qué vamos a quemarnos la cabeza en establecer modelos conceptuales tan complejos si acá le tiramos los datos? Después no vamos a saber bien, no vamos a poder explicarlo, pero los resultados van a dar mejor. ¿Hay un detrimento de la tarea científica o no lo ves así? Bueno, yo creo que si se aplica mal, sí, pero no tiene que ser la manera de aplicarlo. Yo creo realmente que el modelo, el entender la realidad, ahí pasamos a una cuestión, ya diría, filosófica. La ciencia, ¿trata de explicar la realidad o simplemente es instrumental? Trata de darnos herramientas para que manejemos la realidad sin que nos explote en la nariz. Sí, bueno, sí. Yo soy de los que creen que trata de explicar y que lo que hacemos tiene algo que ver con la verdad. Claro. Los ingenieros de repente... ¿Quién se acerca más a la verdad? ¿El modelo conceptual que lo entiendo notablemente o el que da mejores certezas? Y lo que se entiende. Bueno, por eso. Lo que se entiende. Y ahí tal vez la opinión de cada disciplina en particular es la fundamental, ¿no? Porque muchas veces... Ahora, también hay enfoques mixtos. Bueno. No es todo sí o no. No, claro, hay muchos esfuerzos en que el aprendizaje automático hay que sea entender transparente. Cómo se hace el aprendizaje automático, cómo logra sus resultados, y hay muchos modelos del aprendizaje automático, ojo. Claro. Vamos un escalón más arriba. Hay modelos de cómo el aprendizaje automático hace lo que hace, porque además hay que vigilarlo mucho. Hay una nueva forma de hacking que se llama envenenamiento de datos. Pues si tenés cosas que hacen aprendizaje automático y con datos podridos, empezás a dar datos malos, empezás a dar datos o toqueteados o cegados de alguna manera, puede dar cualquier cosa. Claro. O empezar a dar resultados que refuercen algo que yo quiero. Claro. Por ejemplo, sin que esté mal, claro. sin que sean malos resultados en decisiones bancarias o decisiones de algunos otros aspectos. Sí. Entonces, en ese sentido, en tu vida académica, digamos, la inteligencia artificial fue tomando cierto rol, pero tampoco fue que acaparó absolutamente todo. No, yo creo que no. No. Y que además no debemos renunciar a la explicación científica de las cosas. Porque, te repito, desde antes de la inteligencia artificial había enfoques de la verdad, de que buscan describir. El ejemplo más claro es la física. Siempre la física es una ciencia que resulta como un modelo más fácil para pensar las cosas. Tratamos de saber realmente qué hay,
¿qué es la materia? ¿Qué es el tiempo? Esas preguntas tan enormes. O simplemente hacemos modelos para poder extraer energía del átomo sin que nos explote, es decir, cosas utilitarias. Bueno, si no se sabe lo que hay atrás, es como Internet. A ver, ¿Internet te sustituye la cultura? ¿Te sustituye aprender? Es muy útil Internet, pero hay que saber para sacarle el jugo. Claro. Bueno, Y incluso... con la inteligencia artificial pasa lo Eso mismo. iba a decir. Puede Son las ser nuevas extremadamente útil, hacerle la vida más fácil, porque no hay que hacerse tampoco pensar en fantasmas. Se puede hacer la vida más fácil, porque imagínate una persona con alguna capacidad menor, alguien que necesita alguna ayuda, te puede hacer la vida más fácil de muchas maneras, te puede hacer la vida más cómoda, pero no te libera de saber, porque además esos programas los hace alguien. Exacto. Al contrario, es un útil para saber más. Es una herramienta. La gente está muy preocupada por el ChatGPT, con esas cosas. Claro, que vos hace un rato mencionabas esto de la magia. En realidad creo que cuando empezás a rascar un poquito más, la magia creo que termina siendo de cómo lo presentan como algo mágico que en realidad no lo es tal, ¿no? Desde el nombre, claro, ya que le llamen inteligencia artificial. O sea, la forma de presentarlo, llamémosle marketing o como quieran, es lo que terminó generando que inteligencias artificiales que vienen siendo trabajadas y estudiadas por muchísimo tiempo, en realidad, no sé, podamos marcar el diciembre del 2022, más o menos, por la aparición de esta herramienta puntual como es el ChatGPT, como una cuestión de masividad mucho mayor y que mucha gente que quizás no estaba cercana a la inteligencia artificial ahora tenga acceso como más directo y mantenga una conversación con alguien que le responda una cosa que una máquina que le sorprende la respuesta que le pueda llegar a dar, que le construya. Hacemos un resumen de tal cosa. Claro, que le construya pensamiento. Y funciona muy bien. Funciona, sí. Que le traduzca idiomas. Muy bien, Funciona. muy bien. No le pidas mucha originalidad. Claro. No. Y menos Muchas en veces dice español. generalidades. Y menos en español. En español parece que funciona más fulero. María, para ir cerrando, te quería preguntar por, como hablamos anteriormente, tu vida desde el Estado. Tiene mala prensa el Estado como tal, ¿no? En algún sentido. Paradójica, ¿no? Paradójica. Porque todo el mundo habla mal de los empleados públicos hasta que tiene oportunidad de serlo o de que su hijo lo sea. Sí, bueno. o te pregunto como una empleada pública. Y además yo conozco de empleados públicos. Yo soy una empleada pública. Yo puedo decir lo que quiera porque yo renuncié 2 veces a un trabajo público. Ah, bueno, bien. Cuando recién me había recibido trabajé en UTE, pero cuando recién me había recibido. Y en Antel también. Y en Antel también, sin ser su presidente. Cuando trabajé, a los 2 renuncié. Así que yo tengo... Porque tomás que el cargo docente no es el empleado público habitual, no. Porque tiene otras reglas, está sujeto a renovaciones. A renovaciones. Debe ser el único cuestiones. Trabajo en el que te pueden despedir sin pagarte despido. Es verdad. Es cierto, pues habría que... Es un poco raro eso. Es un poco raro, porque es de una decisión del Consejo. Pero desde esa... Además, el Consejo tiene que tomar una decisión positiva para renovarte. Si el Consejo no dice nada, si el Consejo dice, se toma conocimiento del vencimiento del señor Federico de Franco, es que no te renuevan el cargo, no dicen por qué no. Tienen que decir por qué sí. Lo damos porque hizo tal cosa, porque hizo tal proyecto, porque hace cosas interesantes, porque da buenas clases. Desde esa visión y para ir cerrando en realidad, ¿cómo es el rol del Estado en Uruguay y digamos, dónde necesita apuntar, digamos, de alguna manera, luego de haber estado haber visto desde el Estado, pero desde varios lugares, el aspectos científicos tecnológicos? No, Federico, es una pregunta tan grande. Y para terminar, te dijo además, o sea, capaz que podría haber empezado por ahí. Bueno, pero esta es tan grande que uno ahí cierra con lo que tiene ganas de decir al final. Para decir algo grande, yo creo que el Estado puede ser muy eficiente y que el problema no es achicar o agrandar el Estado, sino qué servicios nos da el Estado. Y como me obligás a decir algo corto, como los buenos servicios públicos de los del Estado son un factor de democratización de los más grandes que puede haber. Por ejemplo, un buen transporte público, que se lo tomen los pobres y los ricos, que funcione bien, es mucho más democratizador que de repente un reparto económico.
Y ese tipo de responsabilidades son del Estado y en cualquier lugar del mundo. A ver, en Estados Unidos, las Apple se desarrollaron con un fuerte apoyo del Estado. ¿Te acuerdas del libro que comentamos una vez de Mariana Mazzucato? El Estado emprendedor. El que tiene la espalda para el emprendimiento, así como el que tiene espalda para tener una orquesta o un cuerpo estable de ballet, es el Estado. Después un privado puede juntar un buen tenor, un buen director de orquesta, y montar un lindo espectáculo. Pero el que crea los recursos humanos, el que crea el ambiente, es el Estado, y esa responsabilidad es muy importante, no se puede renunciar a ella. Y el que arriesga, ¿no? Porque en ese el que libro puede arriesgar. De Mariana Mazzucato habla de cómo cuando todo es incertidumbre, es el Estado el que pone plata para desarrollar las Apple, la pantalla táctil, pone el ejemplo del iPhone, y es el Estado el que tiene que... Ahora tenemos otro lindo ejemplo que son las vacunas contra el COVID. Bueno, está bien. Los estados fueron los que pusieron los mangos, apuraron los el institutos proceso de investigación, pero después se los quedan los laboratorios. Es que, claro, la farmacéutica es un lindo ejemplo Es de cómo se transfieren Bravo. del Estado a lo privado ciertos beneficios. María, te agradecemos mucho. Como siempre nos quedó corto el espacio, pero si no te molesta, te volveremos a convocar en cualquier momento. Ah, sí, encantada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María. Bueno, chao. Rasca la cáscara. En Uniradio 107.7 FM.